¿Existe la inclusión forzada? No creo que exista la inclusión forzada. Yo creo que hay inclusión que a la gente no le gusta. Pero pues, si no le gusta, pues que no la mire, ¿no? No me gusta que hayan puesto un negro en el ejército de Napoleón. Es que había. Uno de ellos fue el papá de Alejandro Dumas, que fue miembro del ejército de Martinica. Hubo muchos soldados de Martinica que pelearon con Napoleón. No me gusta que los pongan. Pues quítalo. No lo veas. Si yo no veo cosas que no me gustan, ¿no? Entonces, más que nada, más que lo que se llama inclusión forzada, yo lo que noto mucho es el intento de la exclusión forzada. No hagan eso. No, la sirenita no puede ser negra. ¿Por qué? A lo mejor era verde o azul, ¿no? No, es que decían que la pelirroja. No, si pelirroja sigue siendo. Oye, chico, yo conozco muchas negras pelirrojas. No creo que exista la inclusión forzada. Yo creo que hay gente que probablemente exagera en sus afanes de inclusión, pero entonces no ves lo que hace y ya. Pero cuando se te enrolla el tango tanto que te corta el riego sanguíneo al cerebro porque hicieron una inclusión que no te gustó, el problema lo tienes tú. Claramente. Como los historiadores que se enojan porque las películas no son fieles directamente a la historia, sino son fantasías históricas o ficción histórica. Pero ¿qué esperabas, criatura? El cine no está, el cine como obra de arte no está para hacer documentales. Los documentales tampoco son exhaustivos. Entonces tú ves lo que te gusta, ves lo que te atrae y no ves lo que no, y ya. Pero ponerte a gritarle a la gente que no haga tal cosa o que no haga tal película o que está muy mal lo que hicieron en tal o cual película que no te gusta, pues a mí me deja la idea de que el problema lo tienes tú.